Muy bien, hola, ¿qué tal? Soy el profesor Abel. En esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo tema que es el razonamiento, razones trigonométricas, ¿correcto? Si bien es cierto, esta semana tampoco se está, hay una planificación sobre aprende en casa sobre el tema de matemática. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es un tema nuevo y también vamos a utilizar el cuaderno de trabajo, ¿correcto? Vamos a empezar primero con la parte teórica y luego vamos a ver los problemas propuestos y luego posteriormente vas a hacer la tarea. Vamos a ver primero la teoría. Tenemos acá simplemente el tema, razones trigonométricas de triángulos rectángulos. A ver, sabemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que va a ser o que va a tener esta forma. Dice triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo ahí un triángulo que es rectángulo. ¿Por qué rectángulo? ¿Por qué? Porque en realidad en la recta horizontal y en la recta vertical va a formar un ángulo de 90. Por eso es un triángulo rectángulo. También estos tienen tres vértices. Vértice A, vértice C, B y vértice C. Cuando hablamos de razones trigonométricas vamos a tener los nombres de cada lado. Por ejemplo, esta diagonal se llama hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí? Con respecto a los lados, va a ser de acuerdo al ángulo. Si el ángulo está ubicado por acá, vamos a poner un ángulo alfa. Si el ángulo está ubicado por acá, esto de acá se llama cateto opuesto. Ponemos por acá, cateto opuesto. ¿Por qué se denomina así? Porque está opuesto al ángulo alfa. Y esto se llamaría cateto adyacente. Cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, simplemente cuando se trabaja de las razones trigonométricas, va a tener 6 razones. Como ustedes ya lo sabrán. Sería primera razón, que sería el seno, que está representado por seno. Luego sería el coseno, que está, sus iniciales sería simplemente el cos. Seno, coseno, luego viene tangente, que está sus iniciales con, bueno, normalmente así. Luego vendría la cotangente, que sus iniciales sería de esta manera, ¿sí? Yo lo hago así, cotangente. Luego sería la secante, que está, sus iniciales simplemente sería de esta manera. Y la cosecante, cosecante, entre paréntesis, sus iniciales sería cosecante, ¿sí? Cosecante. A ver, estas razones trigonométricas va a salir de una razón, por eso son razones trigonométricas. Como sabemos, la razón viene a ser una fracción, viene a ser dos números que están entre sí. Por ejemplo, ¿no? Si tengo el seno de este ángulo sería seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces por acá sería simplemente las iniciales, ¿sí? El seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sería cómo se va a encontrar el seno de un ángulo. En este caso estamos trabajando con el ángulo alfa, entonces acá sería simplemente seno de alfa, coseno de alfa, seno, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, también vamos a trabajar con el mismo ángulo alfa, ¿sí?
tangente de algo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo encontramos la cotangente? La cotangente y lo demás siempre viene a salir de la inversa de lo que ya encontramos. Es por eso que simplemente lo más importante de encontrar las razones trigonométricas sería el seno, coseno y tangente. Lo demás ya se deriva ya de las inversas. Por ejemplo, la cotangente de alfa viene a ser la inversa de la tangente. Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente sería lo inverso, o sea, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante viene a ser la inversa del coseno. Si el coseno viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? La cosecante viene a ser la inversa del seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? En realidad todas estas razones trigonométricas lo vamos a ver siempre en triángulos agudos o triángulos rectángulos más conocidos, que son el triángulo de 45, el triángulo de 53, de 37, el triángulo de 30 y 60. En realidad estos triángulos ya ustedes lo vieron en los anteriores grados. ¿Sí? De repente ya te estás acordando de esos tipos de triángulos. Entonces hoy día vamos a ver cómo podemos utilizar estas razones trigonométricas en una situación cotidiana. ¿Sí? Es por ello que vamos a resolver el cuaderno de trabajo, ¿correcto? Pero bueno, eso sería todo con respecto a la parte teórica. ¿Sí? Vamos a volver ahora con un problema propuesto, ¿correcto? Ya, muy bien, vamos a ver un problema propuesto. Este problema lo he sacado del libro del año pasado, de quinto año de secundaria. Habla sobre el mismo tema, lo que estamos hablando sobre razones trigonométricas. Vamos a leer el problema, analizarlo y vemos qué podemos hacer. ¿Sí? Dice, Juan tiene interés por hallar la altura que alcanza el árbol más alto de un parque. Para ello, se aleja aproximadamente 15 metros de la base de dicho árbol y desde allí observa su cúspide con un ángulo de 53 grados. Si la estatura de Juan es unos 72 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Muy bien. A ver, lo que voy a utilizar acá es ayudarme de una gráfica. Tengo que dibujar. Normalmente cuando se resuelve estos tipos de problemas hay que dibujar lo que me está indicando. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, para mí representa esto el árbol. Este es el árbol. Listo. Este es el árbol. Luego me dice, para ello se aleja aproximadamente 15 metros de la base. ¿Quién? Juan. Entonces 15 metros se tiene que alejar. Entonces yo voy a indicar que este personaje que voy a dibujar por acá va a ser Juan. ¿Sí? Entonces este va a ser Juan. Él se va a alejar, dice, 15 metros de la base. O sea, 15 metros de la distancia que hay entre el árbol y Juan. Entonces, esto sería 15 metros, ¿correcto? 15 metros. Ahí está. Me está indicando también que, a ver, dicho árbol, y desde ahí observa su cúspide con un ángulo de 53. ¿Qué quiere decir? Miren, que dice que Juan va a mirar la cúspide. Quiere decir que él va a mirar la parte más alta del árbol. ¿Sí? Pero la estatura de Juan también representa esto. O sea, le voy a hacer esta línea
que es paralela a la base. ¿Por qué lo hago así? Para formar el ángulo que me está diciendo, un ángulo de 53. Quiere decir que este ángulo que está mirando Juan a la cúspide vale 53 grados. Listo. ¿Correcto? ¿Qué más me dice? Si la estatura de Juan es de 1,72 metros. A mí me indica que la estatura de Juan, o sea, Juan que está midiendo, esta es la estatura de Juan. Esto vale 1,72. ¿Sí? Lo pongo por acá. 1,72 metros. Listo. ¿Cuál es la estatura o cuál es la altura del árbol? Me indica. A ver, si bien es cierto, esto es lo que está mirando Juan, representa un triángulo. ¿Dónde? Esta línea que representa la visión de Juan con un ángulo de 53, esta línea que es paralela del piso, con esta otra, si yo le jalo por acá, representa un triángulo. ¿Pero qué triángulo sería? Un triángulo rectángulo, pues. Hemos dicho, si tengo una horizontal con una vertical, forman un triángulo rectángulo. Esto vale 90, esto vale 53. Por lo tanto, como me está pidiendo cuál es la altura del árbol, quiere decir desde la cúspide hasta la base. Pero yo ya conozco parte de la altura del árbol. Recuerda que Juan mide 1,72, que también representa esta otra, ¿sí? Entonces, esta otra representa parte de la altura de Juan, que también representa la altura del árbol. O sea, simplemente yo conozco esta partecita, que vale 1,72 metros. Lo que me falta calcular simplemente sería otra longitud. Pero esta otra longitud representa la del triángulo. Entonces le pongo X. Vamos a ponerlo X metros, ¿sí? Este es X. Si vale X, pero miren, pero también recuerden algo, que este 15 que es de la base también representa este otro que es 15. Entonces esta parte también vale 15 metros. Según lo que hemos visto en la teoría, tengo con respecto a este ángulo cateto opuesto con cateto adyacente. ¿Representa qué razón trigonométrica? Cateto opuesto con cateto adyacente. Muy bien, ¿ya lo pensaste? Claro. Entonces viene a ser la tangente. La tangente de 53, porque estamos hablando del ángulo 53. Tangente de 53, ¿qué es? Cateto opuesto, que es X, sobre cateto adyacente, que vale 15 metros. Solamente pongo 15. Lo que nos pide calcular acá es cuánto vale el valor de X. Claro, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Pues acá sería 15 por tangente de 53 grados. Ese es el valor de X. El 15 está multiplicando la tangente. Acá, jóvenes, acá podemos nosotros calcular con una calculadora científica cuánto vale la tangente 53. Si no tienes calculadora científica, en un celular también hay. Tú sabes que el celular, si está en forma vertical, va a aparecer una calculadora normal. Pero si tú lo pones en forma horizontal a tu celular, vas a tener una calculadora científica. Puedes utilizarlo. Pero como yo ya sé cuánto es la tangente 53, ¿por qué lo sé? Porque recuerda que este ángulo 53 está en un triángulo rectángulo, que acá es 53, acá es 37. Las medidas de estos lados ya es conocido. Aquí es 5, aquí es 4, acá es 3. Por lo tanto, 15. La tangente 53, viene a ser 4 sobre 3. Tangente 53 es 4 tercios. Es igual a X. Este 3 con este 15 tienen tercia. Tercia 1, tercia 5. Por acá, 5 por 4, 20. ¿Cuánto vale X? 20. Pero este valor de X viene a ser la longitud de X. O sea, prácticamente la longitud que faltaba para calcular cuánto vale la dimensión del árbol.
como x vale 20.20. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? La respuesta, la altura del árbol, pongo acá, ¿no? La altura del árbol es, ¿cuánto? 20 más 1,72. Porque recuerda que ese 20 lo voy a sumar más esto, que es 1,72. ¿Cuánto suma esto? Esto suma 21,72 metros. Y eso viene a ser la altura del árbol, ¿sí? Jóvenes, simplemente para recalcar algo. Cuando nos referimos a las razones trigonométricas, revisen también cuáles son los triángulos notables. Ahí también te va a ayudar un poco más, ¿sí? Jóvenes, si tienes alguna pregunta, no olvides en marcar, en preguntar por el interno. Y eso sería todo, pues. Gracias.